esta computadora. Porque ya no tenemos. Ya, vamos a partir entonces el ayuno. Dios mío, avanza. Queríamos partir con este versículo que está en Mateo 9:14, que le dicen, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús con esta pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos regularmente, pero tus discípulos no? Jesús les contestó: ¿cómo pueden los hijos de la cámara nupcial afligirse cuando su esposo está junto a ellos? Pero los días de ayuno llegarán cuando el esposo sea quitado. Para los hermanos, por ejemplo, yo sé que aquí hay gente que está recién quizás entrando al mundo del cristianismo a seguir a Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando siempre se dice, yo creo que más de alguna vez han escuchado, que nosotros somos la novia de Jesús, Él es nuestro esposo, nosotros vamos a tener un encuentro de boda con el Padre. Entonces, nosotros estamos esperando ese momento. Y dice que Jesús estaba con los discípulos cuando Él estaba en la tierra. Él estaba teniendo un encuentro con sus amigos, con la gente que Él iba a llamar también parte de su esposa. Entonces, ¿por qué dice? Él le decía que no era necesario en ese tiempo que ayunaran hasta que Él fuera quitado. Entonces, cuando Él murió y bueno, luego resucita, desde ahí parte el tiempo donde Jesús dice encarecidamente: desde que Él ya no esté en la tierra, hagan ayuno. Entonces, ¿por qué partimos con este versículo? De cuál es la base de la cual nosotros, ¿por qué hacemos ayuno? Porque Jesús dice que cuando el esposo sea quitado va a ser el tiempo en que nosotros debemos ayunar. O sea, una vida de un cristiano, de un cristianismo, de un evangelio, que no vive una vida de ayuno, no está cumpliendo lo que Jesús está pidiendo a su iglesia hoy, que ayunemos. Entonces, si usted hasta el día de hoy no estaba cumpliendo con esto, le cuesta ayunar o etcétera, bueno, vamos a orar. Este es el tiempo para que seamos despiertos a esta necesidad de poder ayunar. Entonces, continuamos. Dice, ¿qué es el ayuno? Esta fue una descripción súper de Google, sí, para que se entendiera. Queríamos hacerlo como más rápido y fácil, que decía: se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Puede realizarse por diversos motivos, pero los principales son como manifestaciones. En este caso se le suele llamar una huelga de hambre. Eso es como como de forma natural, no en el mundo cristiano. Porque quizás el mundo hace ayuno, es esto es lo que significa el ayuno. Y dice: privado de algún gusto de deleite, nos quedamos esto es un ejemplo, que dice: nos quedamos ayunos del banquete, o sea, que se abstuvieron de algún deleite, de algún deseo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con David hablábamos en la tarde de qué significa o qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse a cualquier deseo de la carne. No solamente se va a regir por dejar de comer. Vamos a ver que ese no es el único tipo de ayuno, sino que este es uno de los que, o sea, que los deseos de la carne son los que nosotros nos abstenemos para que el Señor pueda crecer en nosotros. Entonces, cualquier deseo de su carne, si usted lo limita y dice: ¿sabes qué? Esto ya lo dejo de hacer, y para usted es un deleite, pero ¿sabe que lo aleja de Dios? Eso también es un ayuno. Entonces queríamos englobar esta palabra de que es cualquier deseo de la carne. Vamos al siguiente. ¿Para qué ayunamos? Ya. Bueno, nosotros aquí colocamos ciertos puntos porque obviamente hay muchos más, pero básicamente quisimos colocar esto y lo pusimos del principio. Dice: para volver al origen. ¿Qué origen estamos hablando? Lo que pasa es que a través del ayuno nosotros nos conectamos con la verdadera naturaleza de lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, si yo soy alguien muy mentiroso, así en mi vida cotidiana, y para Dios yo soy alguien de verdad. Entonces,
a través del ayuno yo me voy conectando con lo que Él dice de mí, no lo que la sociedad dice de mí, no lo que mi familia dice de mí, las cosas malas, qué sé yo, sino lo que Dios dice de mí. Por eso lo pusimos en el primer lugar, pero también para hacer odre nuevo. ¿Qué significa eso? Que es ser una... ¿Recipiente? Es que, una vasija. Claro, como una vasija, que mi vida sea algo donde pueda contener lo que Dios quiere entregarme, lo que sea. En esa parte, cuando habla del vino nuevo y en odres viejos, se refiere a, por ejemplo, mucha gente ha vivido hasta el día de hoy en la iglesia, Claro. pero sigue con mentalidades del pasado. Por ejemplo, no, yo soy culpable de los pecados, qué sé yo, y la culpabilidad no te deja avanzar. Entonces Dios te está diciendo, yo quiero quitar de ti la culpa, pero tú sigues con la mentalidad de no soy culpable. Entonces Dios no puede derramar un vino nuevo sobre un odre viejo, porque en ese tiempo el odre, no sé si lo saben, pero en realidad el odre es como una cosita de cuero, que en el momento en que usted echa un vino nuevo en un odre viejo, el odre se estira tanto, porque empieza a fermentar que revienta. Entonces Jesús decía que necesitamos ser odre nuevo para echar un vino nuevo. Entonces constantemente necesitamos ir renovando nuestra mente, y por medio del ayuno, ¿para qué? Para que Dios siga renovando lo que Él quiere hacer en nosotros. Por ejemplo, lo que usted aprendió hace 10 años, hoy día puede hacer el Señor todo nuevo. Entonces usted no puede limitar al Señor, a nuestra pasada manera de vivir, a lo que Él quiere hacer hoy. Entonces el ayuno nos enseña a hacer odres nuevos. Bueno, también obtener un mayor crecimiento espiritual. Cuando hablamos de obtener un mayor crecimiento, no lo decimos desde la perspectiva natural, de, ya, yo quiero ser alguien importante y que me vean y que me escuchen. No, estamos hablando del punto de vista de que ese crecimiento espiritual sea de mi conexión con Dios, o sea, que mi crecimiento vaya acercándome a Dios, no desde una perspectiva de exitismo, no, estamos hablando de mi cercanía con Dios. Entonces, cuando mi ser interior, mi espíritu, mi alma, mi vida entera crece espiritualmente, me conecta aún más con el Señor. Amén. Después dice, romper ligaduras de impiedad, para que se entienda iniquidad, cautiverio, etcétera. La palabra iniquidad es, por así decirlo, para que lo entendamos y lo pongamos en contexto, para que sea fácil de entender. Hay pecados que son de nuestras generaciones. Por ejemplo, mi mamá se divorció, yo me divorcié, el nieto se divorció y vivieron una vida de divorcio. Hay pecados que son de ciclo, así que se continúan una y otra vez en uno. Entonces, eso es una iniquidad. Y David hablaba mucho, o sea, si ustedes ponen atención en los salmos, habla mucho de libera mi alma del Seol, libera mi alma de la cautividad, quita la iniquidad de mi corazón. Entonces, ¿de qué él estaba hablando? David estaba clamando, Dios, por favor, rompe todas las maldiciones que han venido conmigo a través del ADN de mi familia. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Para romper estas ligaduras. Y lo dice Isaías 58, del 1 al 15, que me gustaría que si lo pueden leer, lo puedan anotar ahí para leer, porque ahí habla muy bien de lo que es el ayuno. Y esto también lo hablamos desde el Antiguo Testamento, que es lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, eso es, romper ligaduras de impiedad, de liberación. Y como tarea, o si así se puede decir, lean Isaías 58. Sí, es muy, muy bueno. Porque es muy aclarador todo lo que la palabra dice. Después dice, sanidad física o mental para mí o para una tercera persona. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de en qué caso el Señor o Jesús le decía a sus discípulos que ayunaran, o en qué casos específicos de la Biblia se mencionaba el ayuno, para qué debíamos ayunar. Pero no solamente el ayuno te puede afectar a ti, sino que va a afectar a tu alrededor, a tu familia. Por ejemplo, David hizo un ayuno, recuerdo una vez, de 10 días, que su anhelo era ver al Señor.
y Que se me nosotros, apareciera sí, la pues pieza. que se le apareciera, bueno, leemos tantos libros que hablan de encuentros, de cosas así, que nosotros decíamos, bueno, va a pasar que el Señor se nos va a aparecer, así que ayunemos la cantidad de días que sea y con agua. Entonces David ayunó esa vez, pero no solamente fue impactado él, sino que fue impactada su familia. O sea, el Señor, sin que David orara por eso, el Señor comenzó a esparcir como una onda, como me imagino las bombas. Tiran una bomba, pero las ondas comienzan a afectar a tu alrededor. Entonces, ¿por qué sanidad física y mental para ti o para tu familia? Entonces usted debe avanzar en eso, o sea, si hay cosas en su casa que no están en orden, que no están bien, que usted siente estoy mal, mi familia está mal, necesito algo que me pueda ayudar, hermano, el Señor nos dejó esta llave hermosa que es el ayuno, porque finalmente es una llave de todas las que el Señor tiene para que tengamos intimidad con Él. Así que eso. Sí, bueno, también para empoderarme en mi llamado y en mi propósito. O sea, el ayuno también nos acerca a lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos saber a través de Dios mismo directo o generar un ambiente donde Dios me hable de cuál es mi propósito, cuál es mi llamado específico y también empoderarme. ¿En qué sentido empoderarme? Es que yo me llene tanto de Él que no haya duda que pueda hacer algo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo sé que Felipe tiene un llamado evangelístico. Entonces, si Felipe se mete en un ayuno intenso con el Señor, no solamente él va a tener una confirmación del propósito y el llamado que Felipe tiene, sino que él también va a salir empoderado, va a salir lleno del Espíritu Santo y va a salir como con las herramientas para que Felipe pueda ir a evangelizar, pueda sanar, pueda liberar. Y el claro ejemplo de eso es Jesús, porque Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto a ayunar. Y en ese proceso, obviamente, él fue tentado y todo, pero él salió lleno del Espíritu Santo, fue empoderado. O sea, desde que Jesús fue y fue lleno del Espíritu Santo en ese desierto, en ese ayuno, Él empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a enseñar y transformó el mundo. Entonces es un punto también importante. Sumamente importante. Yo creo que incluso con lo que ha estado hablando Patricio, de, Señora, ¿qué me trajiste a la tierra? Yo les digo, es como que si todos nuestros sentidos espirituales se abren, sí. Yo escucho más claro a Dios, yo ya discierno más rápido al Espíritu Santo cuando Él me está hablando, o incluso los sueños que tenemos. Cuando a nosotros con David nos pasa mucho que cada vez que estamos en ayuno son los mejores sueños que hemos tenido. Sí. O sea, sueños precisos y claros de quién es Dios, qué es lo que hace Dios. Entonces, usted necesita ese despertar espiritual y ese empoderamiento en que usted diga, yo como persona, yo como no sé, como Manu, yo como Anto, yo como Araceli, ¿para qué vine a la tierra? No es solamente para que ustedes estén escuchando a alguien, sino que es para que ustedes se empoderen en su llamado. Es como por decirle, ahora les vamos a pasar una bazuca y vayan y revienten a todos los demonios que ven por delante que impiden su crecimiento espiritual. Así de potente es la llave del ayuno. Entonces, eso es lo que va a despertar sus sentidos espirituales. Entonces, no es solamente un despertar en su corazón, sino que es un despertar en todos sus sentidos, ojos, oídos, todos se comienzan a conectar a la fuente. Por eso es volver al origen. Cuando yo le hablaba a David, amor, pongamos que es volver al origen. Si ustedes recuerdan, en Génesis habla de la conexión que tenía Adán y Eva con el Padre, o sea, lo escuchaban, el Padre bajaba, los visitaba, ellos escuchaban sus pasos, ellos sentían cuando Él venía caminando, ellos ya lo podían oír, tenían una comunión tan clara y precisa que para eso es el ayuno. ¿Para qué yo muero mi carne? Para volver a escuchar al Padre como no lo he escuchado hasta el día de hoy, sin intermediarios. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los apóstoles, por los profetas, por todos los ministerios. Pero no hay nada más hermoso que Dios comience a hablarle a cada uno de ustedes según la necesidad de sus corazones. O sea, yo valoro mucho estar casada con David, estar con él, tener comunión con él todos los días. Para mí eso
es un deleite. Imagínense cómo es su corazón si estuviera en esa comunión con Dios todos los días. Entonces, esas son una de las llaves para que ayunamos. Y lo otro, si alguien se pregunta, oye, pero ¿cómo podemos volver a eso de Adán? Quizás fue en el Antiguo Testamento. Y es básicamente porque cuando Jesús muere nos da libre acceso a todo eso. O sea, el propósito de que Jesús muriera por nosotros nos da ese libre acceso a que tengamos comunión de cara a cara con el Señor, con el Padre. ¿Y dónde sale eso? Sale en 2 Corintios cuando dice que a cara descubierta, contemplando la gloria de Dios, a cara descubierta dice que somos transformados a su imagen. Así, literal, somos transformados a su imagen por el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que este despertar espiritual sea obviamente a nuestras vidas, nuestra familia, nuestro entorno, pero también vamos a hablar que Joel hizo este ayuno para un despertar en su nación, en el pueblo. Entonces, este despertar espiritual trasciende mi vida y lo eleva a un nivel mayor para que no solamente mi familia sea llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, sino que también mi país, continente, las naciones, o sea, no nos limitemos a que solo sea nuestra familia, nuestra iglesia o ministerio o incluso nuestro país, sino porque dice, el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, este despertar espiritual uno tiene que decir, Señor, no me conformo de que Chile sea para Cristo, sino que yo voy por Sudamérica. Señor, que Sudamérica sea para Cristo, que las naciones sean para Cristo. Y ese es un ayuno por ese despertar. Y el último punto dice, saciar al alma afligida. No, cuando leíamos el ayuno que describe Isaías 58, él habla mucho de un ayuno de misericordia, pero dice para romper ligaduras de impiedad, para traer liberación, pero también para hacer misericordia. Y yo creo que uno de los puntos que más Dios ama es que nos equipemos por otros. Que, o sea, yo necesito todas estas armas, necesito vencer en esto, pero ¿para qué? Porque yo necesito ir al que está necesitado, yo tener algo fresco de Dios y depositar en él lo que su alma necesita. Necesitamos tener el don de liberación, necesitamos tener el don de sabiduría, de ciencia, lo necesitamos, pero hermano, necesitamos que todos tengan hambre por eso, no solamente los pastores, sí, no solamente Patricio en este caso, no solamente los que están visibles, hermanos, necesitamos que toda la iglesia se equipe en un despertar espiritual para que como cuerpo de Cristo en Chile, en las naciones, en Sudamérica, en donde sea, podamos saciar el alma afligida. Imagínese usted con todo lo que está pasando con el COVID. Yo le decía al Señor el otro día, orábamos por unos enfermos que estaban terminales, y yo le decía, Señor, tú eres el único que te puede aparecer hoy en sus habitaciones, y necesitamos esa manifestación. Necesitamos que la iglesia de Cristo se equipe, y esto no es para hacer especiales, no es para que el que se ora más, no, es para el que se dispone a entender ¿qué es el ayuno? ¿Por qué yo ayuno? ¿Para qué ayunamos, Señor? ¿Por qué es necesario que yo me mate de hambre? Porque puede parecer así, que yo no coma en 3 días. Porque usted está sacrificando su carne. Jesús se le entregó su carne completa hasta la muerte. Pero nosotros nos está pidiendo sacrifica los deseos carnales. Entonces, ¿para qué ayunamos? Necesitamos tener un corazón que ame las almas y necesitamos que nosotros poder ser puente de esas personas que están afligidas hoy. Así que ese era el para qué ayunamos. Ahora vienen los tipos de ayuno. Bueno, estos son algunos tipos de ayuno porque obviamente hay muchos en la Biblia, pero nosotros buscamos como unos significativos. Que dice en Esther 4:16, ahí para que puedan ustedes anotar los versículos, después usted lee la historia, dice, ayuno total para liberación del pueblo. Dice que ellos ayunaron por 3 días sin agua y sin comida. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban en un momento en donde iban a mandar a matar a todos los, si no me equivoco, los judíos, no.
no a su enemigo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, a los que era la gente que creía en Dios, la iban a mandar a matar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ya, el tío de Esther le dice, ya, llamemos al pueblo de Dios a ayuno. ¿Alguien nos escribió por ahí? Mano, dice a todos los judíos. Ya. Mano. No teníamos ahí medio en duda. Entonces dice, bueno, hagamos un ayuno. ¿Y qué hacen? Van y convocan al pueblo a 3 días de ayuno. ¿Y qué hace Dios? Dios los libra de la muerte. Y eso pasa porque le van a mandar a matar. Eso pasa cuando hay una unción corporativa, donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Como pueblo de Dios nos necesitamos. Yo necesito a mi hermano. ¿Sabes qué? Vamos a ayunar hoy día por Chile. O algo así. Necesitamos que la iglesia vuelva a la unción corporativa de ayunos para que se vea efectivo el mover de Cristo. Entonces, ellos lo hicieron con ayuno total, ese es un ejemplo, un ayuno total, que es sin agua y sin ningún tipo de comida. Después viene el ayuno parcial, que lo hace Daniel, que está en Daniel 10:2. ¿Por qué es parcial? Porque este ayuno, aquí habla del ayuno de las verduras y de las legumbres. ¿Por qué? Porque dice que Daniel se encontraba, les voy a hacer un poquito el contexto, Daniel se encontraba viviendo en Babilonia, donde lo obligaban a comer la comida del rey, que era, no sé, me imagino comida procesada, por así decirlo. Comida que, no sé, manjares deleitosos, beber vino, etc. Y todo eso hacían de que comenzara a crecer la carne y no vivir en el espíritu. Entonces dice Daniel, ¿sabes qué? Yo necesito descontaminarme de toda esta comida porque algo estaba pasando espiritualmente a nivel de guerra y todo lo que estaba sucediendo. Entonces dice, yo ya quiero renunciar a todo lo que me está ofreciendo el mundo, en este caso Babilonia, yo necesito buscar a Dios. Y dice que él ahí se afligió su alma, afligió su corazón en un clamor. Entonces ese ayuno parcial que él hizo, provocó que Dios se le apareciera. Entonces los ayunos parciales también Dios se puede aparecer a tu vida. Yo no sé, yo anhelo la venida de Cristo, yo la anhelo con todo mi corazón, yo deseo que Él vuelva. Pero yo algo que le digo a David siempre, yo anhelo ver a Jesús aquí en la tierra, que se me aparezca aquí en mi casa, en mi pieza, porque yo sé que Él lo hace. O sea, se le aparece a las hermanas en Irán, a hermanos se le ha aparecido en los que son impulsores de avivamiento. Hay gente que ha ayunado y se encierra hasta ver a Jesús y ahí Dios se les aparece. Es como que si provocamos, es una llave para provocar el corazón de Dios. Entonces yo le digo, amor, mira, si aunque incluso no viera a Dios y hubiese ayunado todo lo que hubiese ayunado, yo prefiero morir creyendo de que Dios también está visitando aquí en la tierra a no creer en nada, a decir, mejor te espero hasta que tú vuelvas. No, yo quiero vivir hoy como si él estuviera revelándose a cada hijo hasta que Él vuelva, porque necesitamos conocer a Dios. Y luego, para cerrar, me quedan, sí, era el ayuno de misericordia, que hablábamos de Isaías 58, que él habla de hacer misericordia. También es un ayuno de que usted vaya por la gente que tiene hambre, que tiene sed en la calle. Si hay gente en las cárceles, Dios nos llama a ese tipo de ayuno, a tener un corazón. Yo lo que les decía en la anterior, necesitamos tener hambre por las almas, por la gente que no conoce a Dios. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Yo no puedo estar en sus casas ni alrededor de sus barrios para poder ir a ayudar a su vecina. Es usted la extensión del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos tener misericordia también, es un tipo de ayuno que lo habla en Isaías 58. Sí. Bueno, y después viene el ayuno total del despertar espiritual y reverdecer. O sea, ahí habla Joel en esa, bueno, Joel 2 es como, habla de la promesa del Espíritu Santo y todo, pero antes de eso empieza a describir el por qué o qué va a pasar si hay un despertar en el pueblo. Empieza como, no sé, yo me lo imagino escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿qué pasaría si un pueblo
o cierto tipo de personas empiezan a clamar por un despertar espiritual. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en Chile, por ejemplo, 100 personas, sin importar su economía, sin importar su estatus social, sin importar su fama, solamente 100 hijos de Dios se levantaran para orar por Chile? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en cada país del mundo se levantaran gente para ayunar para un despertar global del Espíritu Santo? Entonces Joel 2 empieza a hablar de eso, como qué pasaría si esto, otro, hasta que llega la promesa del Espíritu Santo. Entonces es necesario este ayuno porque fue un ayuno total, donde creo que fue sin agua. Sí. Que fue sin agua, así como sin nada. Sí, porque los llama como a un tiempo de ayuno, es como que llamen y congreguen a la gente, es como decirle hoy día, hermano, en una semana más nos vamos a ir a encerrar a una iglesia y nadie va a comer y nadie va a nada, todos vamos a estar clamando por un despertar. Sí, bueno, y después viene el ayuno de Jesús, que pusimos empoderamiento de su propósito, llamado, inspirado por el Espíritu Santo, pero al final el ayuno de Jesús como engloba todo. Todo. O sea... el para qué ayunamos es todo de Jesús. Sí, o sea, el ayuno de Jesús nos demuestra que es lo que cuando sale de ese ayuno salió lleno del Espíritu Santo, empoderado en su propósito, en su llamado. O sea, eso lo llevó a santificación, a tener autoridad. Entonces, como que, a ver, Jesús es nuestro modelo a seguir. Obviamente Jesús era Dios, pero Jesús vino como un hombre. Entonces él nos marcó un camino. Él es nuestro prototipo de persona que tenemos que seguir. Entonces el ayuno de Jesús es básicamente como la perfección del ayuno porque engloba todo. O sea, en Él está todo, en Él está la vida. Y bueno, y el ayuno de liberación y sanidad se trata, bueno, en Mateo 17:21, cuando los discípulos fueron a orar por alguien, por un endemoniado, y no pasó nada. Entonces, este ayuno básicamente de liberación y sanidad también es de autoridad. O sea, el ayuno te da autoridad o te habilita para poder echar fuera demonios y traer liberación y sanidad. Sanidad y liberación. Y también un ayuno que se nos olvidó acá y que lo habíamos recordado mucho con David fue el ayuno de Pablo, ¿te acuerdas? Pablo en Hechos 27 habla una historia de cuando Pablo lo estaban llevando preso y él estaba en ayuno, se lo tenían que llevar como de una ciudad a otra, entonces se lo llevaron en el barco. En medio del barco hubo una tormenta donde estaban ya todos tan desesperados que empezaron a botar todo lo que era peso, todo lo que podía causar carga, ya todo, el barco no se y todos ya pensaban que se iban a morir. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo estaba muy, muy tranquilo, diciendo, tranquilo, no nos vamos a morir. Finalmente todos terminaron escuchando a Pablo de qué debían hacer, porque él era el único que estaba escuchando la voz de Dios. Entonces, esto nos hace pensar y entender que el ayuno también es para tener el carácter de Cristo en medio de las pruebas. Porque no sé si a ustedes les pasa que las pruebas los desanima, los desalienta, los abruma, o es un sub y baja de emociones. A veces estoy bien con Dios, a veces estoy mal con Dios, a veces estoy bien, a veces estoy full, con todo entregado, después bajo de nuevo. Dice que el compromiso de devoción que tenía Pablo en ese momento, que, bueno, él tenía un estilo de vida de ayuno, hizo que su corazón fuera el correcto para enfrentar la prueba. Entonces no es solamente para que usted vaya por otro, no es solamente para tener libertad en ciertas cosas, es para que usted tenga el carácter de Cristo, para que en la prueba no tengamos unos problemas emocionales, sino que tengamos un carácter parejito, una emoción recta, sujeta a Dios. Entonces, también era importante ese ayuno, lo habíamos estudiado, pero olvidamos escribirlo. Pero obviamente hay más ayuno, solamente que para no alargarnos tanto con tanta información. Sí, estamos englobando lo que para nosotros ha sido relevante. Sí. Ahora vamos ahora vamos a hablar de tipos de ayuno. Ahora vámonos a lo práctico. Sí. ¿No?
no sé si hacemos preguntas o después. No, dejo cuando terminemos de Cuando explicar terminemos, ahí ustedes nos preguntan cosas. Sí, lo que no ha entendido y etc. Dice, ¿qué es el ayuno total? Sin agua y sin comida. El ayuno también puede ser con agua, solo con agua. También puede hacer un ayuno parcial de verduras y legumbres, que sería el ayuno de Daniel. Nosotros ahora en este último tiempo, con Liu Engel, con muchos otros ministros y apóstoles del ayuno, porque el Señor nos llamó a solamente hablar del ayuno. Hablar del ayuno, ellos hablan mucho de hacer ayunos con jugo natural o batidos, que es decir, vamos a hacer un ayuno líquido. No es que usted va a moler la carne, los fideos, no, sino que se refiere a, no sé, un yogur o una leche con alguna fruta. O frutas con yogur. Sí, con avena, usted sabe cómo hará un batido. Después dice... Pero sin azúcar, sí. Ni endulzante. Claro, eso es lo ideal, que no sea con cosas procesadas. Después dice el ayuno de cualquier deleite de la carne. Y este punto es importante. Porque, ¿qué es lo que a usted le produce deleite? ¿Una teleserie le produce deleite? ¿Una serie de Netflix le produce deleite? ¿La murmuración le produce deleite? No sé, la pornografía, la mentira. ¿Qué cosas le producen deleite a su carne? Las redes sociales le producen un deleite, que muchas veces las redes sociales son súper buenas para el crecimiento espiritual, pero en muchas otras también te van a alejar de Dios. Entonces es necesario de que usted ayune también todo lo que es un deseo de su carne. Sí, por ejemplo, nosotros conocimos una hermana ya de edad que ella decía, yo cuando ayuno, yo no ayuno con la comida porque no tengo problemas con la comida. Ella decía, me es muy fácil ya dejar de comer, ya dejo de comer. Pero ella decía, a mí me cuesta dejar de murmurar. Entonces nos llamaba la atención porque ella estaba un día sin hablar, nada. Usted puede decir, oye, pero es una estupidez, ¿cómo hace eso? Pero creo que no importa la forma con tal de que usted sea sincero. O sea, ella era sincera, quizás era una forma que uno dice como, oye, mejor que se quede callada en momentos delicados, mejor que se quede callada ahí. Pero ella quiso ser intencional y en decir, oye, mira, yo soy deslenguada, yo hablo mal y hablo más de la cuenta. Entonces yo prefiero intencionalmente decir, ya, este día, los días martes, por poner un ejemplo, voy a dejar de hablar. ¿Para qué? Para que Dios me ayude. Entonces, por ejemplo, alguien que está en internet diría, no, pero ¿qué tiene de malo en las redes sociales? Quizás no tiene nada malo de lo que dices, pero quizás un me gusta provoca en ti que te sientes, no sé, admirado o alguien importante. Entonces tú dices, ok. O aprobación a través de un like. Claro, entonces engloba muchas cosas el deleite de la carne, porque no solamente es la alimentación, sino que todo lo que decía la Tabita, sea murmuración, una impureza sexual, sea pornografía, no sé. Bueno, en este versículo dice eso, por eso lo agregamos, que dice, andad en el Espíritu. ¿Cómo usted anda en el Espíritu? Ayunando, orando, leyendo la Biblia. Y no es flotando. Y no es andar volando. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, aquí le está diciendo por qué es necesario ayunar. Porque si usted anda en la carne, bueno, ahí va a decir los deseos de la carne, va a ir usted contra lo que el Espíritu quiere que usted haga. Y ahí dice, en contra de la carne, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero por sí sois guiados, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Por ejemplo, si usted se pregunta,
¿sabes qué, Tabita? Yo no puedo dejar de ver pornografía, ¿sabes qué? No puedo dejar de tener un sexo ilícito, o Tabita, ¿sabes qué? Todas las noches caigo en pensamientos suicidas. Es porque está viviendo más su carne que el espíritu. Entonces necesitamos como iglesia vivificar, despertar, reverdecer la vida del espíritu. Y todo lo que es el ayuno, todas las formas y clase y tipo de ayuno que le dimos, es una llave para que usted ya no ande en los deseos de la carne. Que usted ya no nos diga, ¿sabes qué? Todavía no sé para qué existo, no sé para qué vivo, ¿sabes qué? Es muy difícil seguir a Dios, porque obviamente lo de la carne va a ser contra el espíritu, porque incluso nos parece tan normal y común vivir ahora como estamos viviendo, respiramos, estamos acá en la casa, qué sé yo, pero si yo le dijera que es más real la vida del espíritu que la de la carne, es como si le estuviera diciendo todo lo que estás viviendo hoy es mentira. Es como si usted se pone a imaginar, chuta, yo no veo ni los ángeles ni los demonios, pero esa es una vida más real que esto, porque todo esto, la carne es pasajera. Entonces, si usted no tiene una vida del espíritu, no va a estar viviendo ni va a heredar el reino de Dios. Porque todas esas cosas, todos los deseos de la carne, yo ahí le agregaría perder el tiempo en redes sociales también. Y me incluyo en eso, si a mí también me cuesta. Todas esas cosas nos alejan de Dios, porque Sí. nos alejan de la vida del Espíritu. Sí, y bueno, por ejemplo, y si usted se pone a leer todas las cosas que están ahí y usted dice, oye, pero yo no tengo nada de eso, por poner un ejemplo, entonces ayune para que sus próximas generaciones no lo vivan. Amén. O sea, si usted está viviendo en una vida en el espíritu donde ha vencido quizás todo lo que se menciona ahí, que son muchas cosas, entonces posiciónese en algo mayor, de que las futuras generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no vivan todo este tipo de cosas. Así es. Y para terminar con esta presentación, quisimos poner el final de qué es lo que pasa si llevamos una vida de ayuno o una vida espiritual como Dios quiere. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Suena como un lindo poema, pero esto es algo tan potente que Dios te está diciendo, si tú llevas una vida de ayuno, de misericordia, de una vida rendida al Espíritu Santo, Jehová va a ser tu pastor, y aun cuando usted se encuentre en alguna prueba, pasando cosas muy fuertes en su familia, Él es el único que va a saciar su alma, o sea, le va a dar tranquilidad en la prueba. Hermano, Dios nos prometió que no íbamos a tener prueba. Él prometió estar con nosotros en la prueba, pero si nosotros no sabemos cómo estar con Dios en la prueba, nos va a afligir, nos va a dar depresión, vamos a llorar constantemente, vamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido, vamos a recurrir a especialistas para que me hagan tal y tal, porque en realidad no sé si Dios me está ayudando mucho en esta área, sabes que no, yo necesito tomar un montón de pastillas, también porque nos falta, a todos nos falta, no lo digo por alguien específico, lo digo porque a todos nos está faltando tener una vida del Espíritu. Entonces, con esta promesa queríamos terminar, que su alma va a ser saciada, que Él va a dar vigor a sus huesos, no va a terminar con enfermedades en sus huesos, con amargura, sino que Él será su propio manantial de agua y nunca les va a faltar la presencia de Dios que fluye como ríos. Amén. Y dice, y los tuyos edificarán ruinas, es lo que hablábamos con David, o sea, no solamente usted ayuna por usted, sino que al yo recibir victoria, a David recibir victoria, nuestros hijos ya no van a caminar por el camino difícil por el cual yo caminé o David caminó, ellos van a caminar en plenitud y en rectitud. Amén. Y esta es una promesa que ya está para nosotros. Y esa promesa solamente
se lleva a cabo solamente si nosotros estamos dispuestos a morir. O sea, ya ahí usted puede leer la promesa que Jehová lo postrará siempre y qué sé yo. Pero Dios nos busca perfección en nosotros, porque obviamente estamos llenos de defectos, llenos de debilidad, etc. Pero que tampoco ese sea una causa para que nosotros no estemos dispuestos a entregar algo. Y creo que la promesa de Dios, bueno, todos sabemos que Dios no miente, Él no tiene por qué mentir, Él hizo una promesa y la va a cumplir. Pero creo que esa promesa, para que se lleve a cabo, tenemos que ser intencionales. Amén. Intencionales en estar dispuestos a morir a algo. Y creo que todos acá tenemos que morir a algo que amamos, algo que nos impide conocer a Dios, porque hay algo que nos está impidiendo escuchar la voz de Dios, algo que nos impide ver a Dios, sentir a Dios. Hay algo que se opone a que podamos disfrutar de todo lo que dice la Biblia, de que podamos disfrutar todos esos encuentros que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, creo que tenemos que subir un escalón en el conocimiento de Dios, pero para eso tenemos que estar dispuestos a entregar algo. O sea, que el ayuno es hermoso, no abre muchas cosas, como leíamos, liberación de demonios, nos libera, nos sana, nos guía a cosas mayores, a nuestra generación, etc. Hermoso. Pero todo parte con un corazón que está dispuesto a entregarse a Él, a lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero de mí, sino lo que Dios quiere o espera de nosotros. Así que... Sí, yo quería preguntarle si, no sé si lo silencié. Sí. La tía Rosani. Quería preguntarle, Ceci tenía algunas dudas con respecto al ayuno. Si quieren ahora hacernos ciertas preguntas, Sí, antes de porque orar. queríamos hablar también de ciertos tips del ayuno, cómo Sí. yo entro en una vida de ayuno, cómo, a ver, Tabita, ¿sabes qué? Nunca he ayunado más de un día en mi vida, y cómo puedo hacerlo para seguir ayunando. Claro, o alguien puede decir, ¿sabes qué? Intenté ayunar, pero si lo hago un día me duele mucho la cabeza, el cuerpo. Entonces así les vamos dando tips. Sí. Y y lo primero, no sentir culpa. O sea, yo creo que eso es lo primero. O sea, tampoco esforzarnos humanamente como, no, es que mira, tengo que ayunar 10 días porque si no, no se va a cumplir el objetivo. No, tampoco es generar carga, sino que ir avanzando de acuerdo a lo que Dios le va dando a cada uno. Por eso es importante el Espíritu Santo, porque no se trata de decir ya, 21 días como Daniel, eso es lo que voy a hacer. Se trata de que el Espíritu Santo les diga, ya, no sé, Manu, quiero que ores tal cantidad de días. Pero quizá el Manu dice, no, pero es que yo nunca lo he hecho. Entonces, él intencionalmente va a decir, si le cuesta mucho, va a decir, ya Señor, voy a ayunar mediodía y voy a ayunar con verduras, porque me cuesta mucho, pero es intencional para ir quebrando y avanzando, porque si esperamos ser los más capacitados para ayunar, nunca vamos a ayunar. Sí. Así que eso. Por ejemplo, Ceci tiene una pregunta. Sí. No, si es básicamente, yo no, bueno, nunca en mi vida he ayunado, es básicamente el tema del tiempo. Yo no sabía si hay que ayunar hasta las 2 de la tarde, no sé, hasta la tarde, o todo el día es ayuno. Esa era siempre como mi duda. Y con respecto a eso que dicen, por ejemplo, con verdura, es como, no sé, pues si por ejemplo es hasta las 2, después puedo comer verdura ese día, es como que esa es la confusión que tengo. Ya, mira, te voy a explicar. En el tema del ayuno de verduras, es, por ejemplo, todo lo que pueda sacar de la tierra. Yo le explicaba a David porque decía no comió manjar, entonces ¿qué comió? Legumbre. ¿Por qué legumbre y verdura a la vez? ¿Por qué? O sea, mira, yo por ejemplo, generalmente hoy día ayuné, como estaba media delicada el estómago, ayuné solamente sopa, ni siquiera le puse ni un aliño, ni aceite, la dejé, solamente herví verduras. Y eso es lo que he comido en el día, como solamente sopas de verduras. También puede ser
legumbres, pero legumbres no con la longaniza y los fideos, sino que solamente sea el poroto o la lenteja sola o el garbanzo solo. Y con respecto al tiempo, es según cómo tu cuerpo se vaya adaptando. Por ejemplo, a nosotros ya no nos duele la cabeza ni nos suenan las tripas todo el día. Y generalmente cuando uno se abstiene de la comida, del azúcar o de algún alimento, va a doler la cabeza, sí, le van a sonar las tripas. Entonces usted diga, Señor, ¿sabes qué, Dios? Ya, que hoy día quiero disponerme a ayunar, pero nunca he ayunado. Entonces usted va a decir, Espíritu Santo, tú alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, y hasta cuando usted sienta que ya se está sintiendo muy mal, usted dice, bueno, hoy día voy a ayunar de verduras solamente, o de frutas. Y usted se come una fruta, y en ese día se aparta de todo lo que a usted le encantaría comer, no sé, pues el queso, el jamón, alimentos procesados. Entonces, ahí ustedes el Señor los va a ir guiando, porque quizás va a ser en que el primer día ustedes no coman nada y se sientan espectacular, porque quien nos capacita para el ayuno es el Espíritu Santo. Pero usted disponga primero su corazón y su cuerpo a ir en esta práctica de ayuno. ¿Sabes qué? No sé, a David nos resulta también ayunar con jugos naturales. Entonces, nos hacemos un jugo natural como de 1 litro cada uno, y eso estamos para el día, hasta las 10 de la noche. Entonces, usted, cada uno como vaya sintiendo su cuerpo. Si usted dice, ¿sabes qué, Tabita? Yo quiero ayunar 2 días y voy a ayunar 2 días de puras verduras. Entonces, en vez de comer un desayuno, almuerzo, 11, usted dice, no, yo voy a comer 2 comidas, van a ser 2 sopas de verdura en esos 2 días. O, no sé, ¿me entiendes? Que tú vas a decidir, Ceci, según como tú lo vayas sintiendo, de qué forma vas a ayunar y cómo, y el Espíritu Santo te va a decir cuántos días. Eso, es que, por ejemplo, si alguien quizás es nuevo y no sabe distinguir aún la voz de Dios, sea intencional, no se preocupe. O sea, por ejemplo, como decía la Tabita, si alguien no ayuna, sea intencional y diga, ya, ok, yo todavía no siento la voz de Dios, porque soy nuevo, da lo mismo el argumento. Pero quiero ayunar porque quiero ayunar para ser sensible a Dios. Entonces, empiezas intencional y se programa y dice, ok, voy a ayunar el día viernes, mañana viernes, y voy a ayunar solamente con verduras, porque no sé cómo mi cuerpo lo vaya a recibir. Claro, no sé si me va a doler la cabeza, los huesos. Entonces, usted intencionalmente va a hacer, ok, solo de verdura. Entonces ahí usted se va examinando, ¿sabes qué? Me sentí bien. Entonces después, nuevamente, asigna otro día, si aún no siente con claridad la voz de Dios, y va a decir, ok, hoy día, mediodía, voy a probar solo con agua, por poner un ejemplo. Mediodía. Solo con agua. Y ahí usted va a ver su cuerpo, ¿sabes qué? Sí, anduve bien. Entonces para la próxima semana usted se prepara y va a decir, ok, voy a ayunar un día sin agua, así sin nada, o con jugos. Pero la idea es que si aún no discierne la voz de Dios todavía, vaya siendo intencional y vaya probando su cuerpo hasta que el Espíritu Santo le vaya hablando y usted vaya entendiendo el lenguaje, porque esto no se trata de sacrificios humanos, no se trata de que con mi fuerza yo voy a ayunar y voy a salir victorioso. No, esto se trata de trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Así es. De eso, nada más que eso. No sé si... ¿Te quedó claro, Ceci? Sí. Ya, bacán. Creo que el Manu estaba levantando la mano, ¿o no? ¿No? Ya. La Vivi primero y después la tía Marisol. Dale, Vivi. Hola. Hola. Yo lo que quería era como contar algo chiquitito como de experiencia. Yo empecé a hacer ayuno hace un tiempo atrás, al principio era terrible, pero descubrí algo que me pasó. Que a veces yo veía que, por ejemplo, tenía amigas que ayunaban 3 días y en seco. Y yo decía, yo no puedo lograr eso, o sea, ¿cómo lo hacen mis amigas? Pero la relación con el Señor es personal. Entonces, yo creo que nosotros nos aferramos a la palabra, ¿cierto? Porque la palabra está en la dirección, pero como la relación con el Espíritu Santo es tan personal,
nosotros empezamos a tener una intimidad con Él y en la medida que vamos teniendo una intimidad, nosotros vamos relacionándonos con Él. Por ejemplo, yo hacía los ayunos con mucho sacrificio porque de verdad me costaba mucho dejar de comer y a veces, no sé, pues estaba todo el día sin comer y comía a las 5 de la tarde, pero el Señor me respondía de inmediato, porque Él sabía el tremendo sacrificio que yo estaba haciendo. O una vez tenía que resolver algo y dije, voy a ayunar porque el único que me puede ayudar es el Señor, y a las 10 de la mañana ya estaba resuelto todo, yo lo único que hice fue no tomar desayuno. Entonces, lo que les quería decir yo, como un poquito lo que yo veo, que la relación es tan personal con el Señor, que ahí uno va hablando con el Señor y el Señor como que te va ministrando, y uno, a lo mejor el Señor no te va a hablar al tiro así, hoy tú no sé qué, pero uno le va diciendo, Señor, aquí estoy, mira, me estoy haciendo este sacrificio por ti, y uno empieza a leer la palabra, y uno lee, y ahí de a poquito empieza a tener una relación personal, y en esa relación personal, después hay gente que es como que ayuna, no sé, mucho, una semana entera, pero hay gente que a lo mejor ayuna un día, y tiene la misma relación, porque como es algo tan personal con el Señor, eso quería comentar, y me encantó la presentación. Gracias, Mire, antes de pasar a la tía Marisol, yo creo que lo primero es no sentirse ansiosos, como, sabes que tengo que ayunar 4 días, porque dentro de esos ayunos muchas veces vamos a fracasar, pero no se sientan mal si un ayuno les fracasa, si un ayuno no funciona. Si un ayuno y usted dice, voy a ayunar 3 días, no funcionó y ya se comió las papitas ahí escondidas, no importa, si finalmente Dios mira las intenciones, Él ama cuál es la intención de su corazón. Entonces ustedes deben sentirse alegres y gozosos porque se están esforzando, como dice la Biblia, sabes que es un día. Si finalmente Dios ama el corazón humilde, Él mira de lejos al altivo. Entonces si usted tiene un corazón humilde y dice, Señor, sabes que yo me estoy esforzando por este día, bueno, Dios va a hacer maravilla y no se va a dar cuenta cuándo, cómo va a llegar a 7 días de ayuno, a 10 días de ayuno, no sabemos, pero el Señor lo hace porque Él regula todo. Yo una vez tenía anemia y para mí era peligroso, o sea, cualquiera diría, no, estáis loca, un doctor me echaría al infierno si hago ayuno, están teniendo anemia, pero yo dije, Señor, yo sé que tú eres el único que me puede sanar, fue mi fe, no le digo que todos la tengan, fue mi fe, no podemos contender con la fe. Y yo dije, Señor, voy a ayunar y yo sé que me voy a sanar. Y saben que todo volvió a la normalidad, mi sangre, todo volvió a la normalidad en un ayuno. Entonces, todo es según la fe que Dios nos ha dado. Él nos va a hacer crecer en la fe por medio de los ayunos. ¿Y qué hace en medio de un ayuno? Lea la Biblia, escucha una prédica, déjese de buscar, no sé, ¿sabes qué, Tabita? Yo veo tantas series y hoy día, ese día no vea la serie, busque al Señor, ore 15 minutos, dedíquele tiempo a la familia, pero haga cosas que van a aprovechar para su espíritu. Ahora la tía Marisol tiene una pregunta. Está silenciada. Ahora aparece. A ver. No, me apagó la cámara. Pero ahí está prendido su audio. No, lo apagó ahora. ¿Apagó la camarita? ¿Ahí? Sí. Ya, la pregunta no es para mí, pero lo hago como que fuera nueva. ¿Ya? ¿A qué hora se empieza el ayuno? ¿A qué hora? ¿O edad? ¿A qué hora? No, ¿a qué hora? Por ejemplo. Porque no lo han dicho, espéreme, no lo han dicho y la persona nueva no sabe. Ya. Y está muy linda su presentación y que Dios la Gracias. Mire, tía, puede partir a las 12 del día. Nosotros estamos ayunando, por ejemplo, los días viernes tenemos una cadena de ayuno por la mamá de Vale y ayunamos desde las 10 hasta las 10 del otro día. La idea es que si usted dice va a ser un día, hágalo las 24 horas. ¿Se entiende? Puede partir a la hora que usted quiera, pero las 24 horas, si usted dice que es un día, hágalo las 24 horas. La Milla me escribe por interno y me dice, ¿el ayuno nada más para recibir respuestas? No, porque, bueno, ahí quizás como llegaste tarde no lo alcanzaste a ver, pero
te voy a enviar igual la presentación mía. Lo que pasa es que nosotros no solamente yo ayuno para recibir una respuesta de Dios, o para ver un milagro de Dios, que puede ser sanidad, liberación, o para ver, no sé, cosas sobrenaturales, o incluso para ver a Dios. Yo ayuno porque quiero estar cerca de Él, o sea, el primer mandamiento es volver al origen. O sea, ¿qué va a hacer que vuelvas a tener la misma comunión, Milla, de cuando eras espíritu antes de venir a la tierra? Es morir a tu carne, porque vivimos más espirituales. Entonces, la función del ayuno no es simplemente traernos tantas respuestas, traernos de todo, sino que mi primer deseo en el ayuno es que yo quiero estar más cerca de Dios. Y ese estar más cerca de Dios va a traer respuesta, va a traer liberación a tu casa, liberación a tu ambiente, liberación de yugos, de iniquidad, sino que te va a estar conectando a Él, que es la fuente, y solo por medio del ayuno. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a los deseos carnales para tener una vida íntima de comunión con Dios. Y bueno, uno de los versículos quizás más conocidos es: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces ahí está diciendo, oye, no solamente vives alimentándote de la leche, de las verduras, de lo que sea, del charquicán, no sé, sino que mis palabras, o sea, mis palabras deben ser tu alimento. Y yo tengo que ser tu alimento. Así es. Entonces, eso... Sí, y David siempre me dice, cuando estamos en ayuno, me dice, es como la no solo de pan vive el hombre, y me empieza a decir, anda todo el día, no solo de pan vive el hombre, y cuando le da hambre, no solo de pan vive el hombre. Es como la arenga, porque al final estamos hablando palabras que son vida, entonces cuando viene el hambre, empezamos ya no solo de pan vive el hombre, y como que nos animamos a seguir en y eso también pasó con Jesús en el desierto. O sea, imagínate 40 días de ayuno para Él, así, ¿qué onda? A otro nivel, pero eso hizo que viviera su vida en el Espíritu, que fuera al cielo a estar con el Padre, que el Padre le dijera, mira, Jesús va a morir de esta forma, tienes que hacer esto antes de morir, le entregara todos los diseños de su vida en 40 días. O sea, se tuvo que conectar mucho a la fuente para subsistir. Y de hecho, cuando fue tentado, él se alimentó y batalló contra Satanás con la palabra. O sea, cuando venía Satanás a tentarlo, él le decía lo que el Padre decía. Entonces, es importante también en momentos de ayuno, de como decir esa verdad de la palabra que está escrita. El Felipe tenía una pregunta. Hoy me dio calor. Sí. Voy a apagar la estufa. Dale, Pipe. Bueno, más que nada una pregunta era como, primeramente me gustó cómo explicaron la vía positiva, estaba como súper buena. A mí me gustaría igual poder hablar un poquito de como el ayuno que yo también he hecho, así como lo hizo Viviana. Bueno, yo la verdad que los ayunos como experiencia que he tenido, he encontrado de que, bueno, encuentro en lo personal de que Dios ministra mucho mi corazón cuando tomo ese tiempo para poder hacerlo. Recuerdo el último ayuno que hice fue hace como más o menos un mes, porque este último tiempo no he podido ayunar por problemas de salud. Vengo recién saliendo del COVID, gracias a Dios, así que estoy súper bien. Recuerdo que tuve una semana de ayuno, recuerdo que fue la primera vez que me conecté con ustedes, venía saliendo de esa semana, y esa semana sí sentí cosas que no había sentido las otras veces que había ayunado. Fortalecimiento espiritual, respuestas de Dios. Recuerdo que en el último día de ayuno yo le dije al Señor en la noche que a mí se me iba a vencer el contrato de trabajo. Entonces yo le dije, yo no te lo quiero pedir porque tú conoces mi corazón. Y al otro día me llaman en la oficina y firmaba el indefinido. Entonces es respuesta, es fortalecimiento espiritual. Me acordaba mucho hoy día en la mañana de lo que hablaba el pastor Patricio ayer, de que muchas veces pensamos de que la eternidad es cuando nosotros nos vayamos de este mundo, y no, la palabra del Señor dice que Él ha puesto eternidad en el corazón.
en el corazón de nosotros. Entonces, yo pensaba mucho en eso porque la eternidad uno la puede ver o sea, es un complemento eterno, o sea, es Cristo en nosotros y más que nada, eso quería comentarles de que el ayuno sí sirve, abre puertas, nos fortalece, el Señor nos recuerda de que somos en Él, no somos cualquier cosa, sino que somos lo que dice en Efesios, somos hechura suya y somos creados para buenas obras. Amén. Eso. Dale, Pipe. Mira, con lo que decía el Felipe con respecto a lo del ayuno, hoy día justamente leí en 1 Pedro 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No quiere decir cuando Jesucristo venga a la tierra, sino que cuando Jesucristo se manifieste. ¿Cuándo es que se manifiesta en sus vidas? El ayuno provoca manifestación de Dios. Entonces, no es solamente cuando Cristo venga, es que todos los días Dios se quiere manifestar a nuestra vida y va a traer este nuevo entendimiento. Así que les dejo también eso. Y antes de la hermana Nena, la Ignacia me escribió por interno y me puso, por ejemplo, si iba a ayunar y se me olvidó y de verdad quería ayunar y tomé desayuno, ¿puedo empezar después del desayuno un ayuno? Yo le digo que sí, pero después termine, si tú dices, voy a ayunar un día, o bueno, lo que tu cuerpo pueda, si también puedes ayunar después sin el almuerzo, sin la 11 y en la mañana volver a tomar desayuno, es según cómo tu cuerpo lo vaya sintiendo y lo que más quiere Satanás es hacernos sentir culpables, como, mira, tú no puedes ayunar porque tomaste desayuno y te olvidaste. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tanto que Satanás se burla de nosotros nos vamos a burlar también, porque nosotros somos capaces, porque tenemos a Cristo, nosotros Él ya lo venció. Entonces, usted no tome la culpa que Satanás trae sobre su vida, sino que usted avance. Si tú dices, ya, yo voy a ayunar del almuerzo y luego de la 11, ayúnalo. Y si quieres seguir al otro día y que sea un día completo, al otro día no tomas desayuno. Yo por lo general recomiendo no comer nada porque cuando uno no come nada, se siente mejor, como que, por ejemplo, hoy día tomé sopa y ya sentía hambre a la hora y yo decía, pero ¿cómo si estoy tomando sopa? Entonces, yo les recomiendo de que si quiere partir con ayuno, prolongue su horario, no sé, pues sabes que hoy día me levanto temprano a las 9 y voy a ayunar el desayuno y el almuerzo y cenaré algo a las 4, pero es para que su cuerpo se vaya adaptando hasta que usted tenga un estilo de vida de ayuno, así onda, ya pasen días en que pueda ayunar. Ya, hermana Elena, ahora sí, dele con todo. Está apagado. Solicitar para activar el micrófono. Actíveme el audio. Ahí sí. Hola, pastores jóvenes. Bueno, yo aprendí en un lugar donde el hermano Gigi era muy bueno para ayunar, un hombre que vivía metido en 40 días de ayuno. Y bueno, él enseñaba cómo lo hacía él. No es una regla, sino cómo lo hacía él. Entonces los ayunos de él eran muy prolongados, entonces siempre él lo entregaba con juguito, con cosas naturales, pasas, nueces, cosas así nutritivas. ¿Ah? Sí. Pero todo es optativo, ¿verdad? Y lo que aprendí yo es que el ayuno es para que mi espíritu esté receptivo a la voz de Dios. Amén. No hacer concesiones, por ejemplo, en mi opinión, me corrige si estoy mal, quiero un refrigerador, así que voy a ayunar, quiero un auto, así que voy a ayunar. Ahora, si a algunas personas les ha sido respondido así, gloria al Señor, ¿ah? Pero la palabra nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar, que yo hace muchos años atrás, fui ordenada por el Señor a hacer un ayuno de 40 días. Fui ungida, todo, para que Dios me ayudara. Y no sabía por qué, hermano, no sabía por qué, pero solamente obedecí. Y cuando iba en el tercer día de ayuno, el Señor me dijo, ¿por qué?
y lo supe y lo puse en práctica. Salió todo bien para la gloria del Señor, y les cuento que al cuarto día yo ya no sufría de hambre. Sabe Amén. que yo lo hice con entrega, yo lo entregaba a las 6 de la tarde, descansaba un poquito porque la Abby estaba chiquitita, muy chiquitita, y esta niñita mamó hasta los 5 años. Entonces, yo tenía que, no se ha sido mamona de siempre, entonces tenía que alimentarla. Entonces yo me vi obligada de hacer un ayuno con entrega. ¿Ah? Me alimentaba un poquito con cositas bien silvestres, bien livianitas, y después descansaba como 1 hora y lo volví a retomar, hasta que el Señor me dijo, ya no más, y fueron 21 días, pero fueron días maravillosos. Sabe que la gente después me veía, me decía que mi cara parecía alabastro, porcelana, blanca, pero era de santidad, de Amén. santidad. Amén. No sentí, me fui muy amedrentada por personas que me decían te iban a dar calambre. Yo hice un ayuno guardado, o sea, sin salir a ninguna parte. Por eso tuve que ser ungida para estar guardada. Pero como les digo, para la gloria del Señor supe para qué era, y pude ver la gloria de Dios porque era para una persona que le habían dado un diagnóstico terrible, terrible, y yo intercedí por esa persona y le digo, ¿qué? Que hasta los ángeles visitaron a esa persona cuando el Señor lo vino a buscar. Amén. Quedó testimonio de esa persona que, siendo inconverso, que se le predicó, pero él recibió al Señor en las últimas instancias y Dios se glorificó de una manera sobrenatural. Y eso nada más que lo hizo el ayuno. El Señor me ordenó, no es que yo haya querido. Amén. Gracias, hermana Nena, por Gracias. compartirnos eso. Sí. Nosotros con David leímos el ayuno de Gigi Ávila. Yo creo que alguna vez pudimos con mi mamá ir a verlo. Fue espectacular. Yo amo mucho su ministerio. Y es una honra, una honra. Él es una leyenda muy buena del ayuno. Yo de referentes tengo a Lou Engle, a Gigi Ávila y a Megdech, es que su apellido es muy raro, pero fueron mis primeros libros de ayuno, y eso también, hermanos, ayuda mucho. Que lean un libro de ayuno, si necesitan, me hablan. Yo tengo 3 libros de ayuno que los va a motivar a que ayunen, a que lleven una vida de ayuno. Nos preguntan, Araceli dice, si estudio o trabajo, ¿será mejor hacerlo cuando tenga tiempo más libre? Eso depende de Sí. ti, Araceli. Por ejemplo, yo trabajé el año pasado en construcción y tenía que tomar cosas y qué sé yo, pero era impulsado por el Espíritu Yo Santo. clamaba que no le pase nada a Jesús. Sí, y estaba en la construcción, entonces todo depende de tu cuerpo, o sea, de que tú te conozcas tu cuerpo y de lo que el Espíritu Santo te diga que hagas, o sea, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. Entonces, si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo y eres sensible a eso, dale a lo que Él te diga. Pero si tú humanamente dices, sabes que todavía no puedo hacerlo, mejor no lo hagas, pero Sí. anda conociéndote tú, Sí. como tú aguante para ser Sí. intencional al principio. Y también puede ser con un batido o algo así, que Claro. va a quitar quizás tu mente de la comida, Señor. Idolatrías, por ejemplo, a veces no es más fácil hacer dietas que ayunar, siendo de que deberíamos ser las personas más expertas en ayuno. La Iglesia de Cristo debería ayunar más que todo el mundo. Entonces, yo te cuento, Araceli, que también yo sufría de ansiedad. En mi adolescencia sufrí de mucha ansiedad y el Señor me liberó porque empecé a ayunar. Entonces, uno a veces como que se refugia mucho en la comida más que en Dios, entonces también ahí hay un ojo. O sea, yo tengo que centrar todo en el Señor, todo, descansar en Él, confiar en Él. Entonces los ayunos hacen eso, que te lleven a eso. La Abby también quería responder a eso. Dale, Abby. ¿Aló? Sí. Ya. Sorry si no se entiende mucho. Es que me pusieron los frenillos y me duele mucho la boca. Oh. Ya.
en el caso del trabajo, del estudio, uno necesita obviamente estar concentrado y el cerebro no se alimenta de otra cosa que no sea glucosa. Y como bien saben, la glucosa no solamente viene por los alimentos que tengan azúcar, sino por alimentos que sean altos en hidrato de carbono, algunas frutas, sacarosa, etc. Entonces, lo que yo hacía cuando hacía los turnos de 24 horas, que igual ayunaba, y me comía siempre una jalea. En las mañanas comía, por ejemplo, yogur, y tomaba de estos chamitos porque el hecho de ¿cómo es que se llama? Hay unas pastillas igual que son como naturales y son para reconstituir la flora, que por el hecho a veces de estar mucho tiempo con el estómago vacío o con cosas muy livianas o con un exceso de fibra, que es lo que producen los batidos, que arrastran mucho a la flora. Entonces es importante reconstituirla. Para eso tomaba estos chamitos que son lactobacilos. Entonces eso te ayuda también a que no te duela la guata. Son probióticos. Claro, son probióticos. El hecho de tomar líquidos, obviamente sacia en cierta forma y hincha tu estómago, entonces no te va a dar tanto la sensación de hambre. Y es súper importante el tema de la jalea, por lo mismo. O comía, hacía un poquito de estos como colados de bebé, y era como lo que yo iba comiendo en el día. Y funcionaba súper bien porque uno tiene que estar atento a los ingresos de los pacientes, a no cruzar muestras y cosas así. Y digo, gracias a Dios, siempre mi concentración estuvo súper pila y nunca tuve un problema respecto a eso. Entonces, yo les aconsejo que si estudian o trabajan, que coman o lo mismo. Yo que una vez me acuerdo que con la Tabita fuimos a donar sangre y la Tabi iba a ir en ayuno. Yo le dije, no podéis donar sangre si hay cosas que no se Para que pueden se sana la hacer persona. obviamente en ayuno. Claro, o hay otras opciones en que uno piensa que comer legumbre al desayuno es como lo más pesado del mundo, pero yo hay ayuno en que he comido lenteja al desayuno y no como nada en todo el día. Entonces, ahí cada uno va ajustándose, como les digo, es algo súper personal, pero es súper importante si están trabajando y estudiando por el tema de la concentración, que sean cosas como con glucosa. Y ahí pueden ir viendo qué alimentos los tienen. Y por ejemplo, si hacen el ayuno de Daniel, obviamente pueden comer fruta. Y eso, que me duele la boca. Gracias, Abby. Yo creo que es súper importante que en todo tengamos la guía del Espíritu Santo. Como dice Abby, cada uno lo va a hacer, quizás en un momento va a tener que ir adaptando su cuerpo hasta que el Espíritu Santo le vaya hablando y le diga, ¿sabes qué? Hazlo así, y va a resistir. Por ejemplo, yo siento que cuando ayuno estoy más atenta que cuando como comida. Entonces, cada uno, la Abby nos da ese consejo, maravilloso consejo, yo no tenía idea, así que si a usted le cuesta, quizás pueda partir comiendo eso, las lentejas, o la jalea, o lo que ella nos comentaba acerca de eso. ¿La Vivi quiere decir algo? Dale, Vivi. Que la palabra de Dios habla que los guerreros siempre llevaban higos, frutos secos, pasas, y entonces también podemos tomar de la palabra ideas de qué alimentos podríamos consumir, porque si nosotros vemos la palabra, se usaba mucho el higo, la nuez, la pasa. Entonces, claro, a lo mejor hay gente que le va a costar mucho y tiene que concentrarse por su trabajo, tal vez tener un poquito de pasas, porque una pasa o una nuez, que son cosas que salen en la palabra de Dios. Entonces, súper. Eso. Sí, súper. Yo creo que es como se vayan adaptando. Yo desde el día que empecé a ayunar, yo decía, Señor, que mi espíritu, o sea, que mi carne se sujeta a mi espíritu, y les digo, nunca sentí
náusea, no sé, mareo, dolores de cabeza. Incluso cuando siento un dolor de cabeza sé que no es el día que tengo que ayunar, porque generalmente los ayunos no nos pasa, que sentimos como síntomas o etcétera. Sí. Entonces, cada uno vaya según la medida que Dios le vaya diciendo. Sí. Lo primero es lo que decíamos, volver al origen, conectémonos más con el Señor, y queremos orar por eso, Sí, para que, si estamos casi en la horita, queremos orar por ustedes para que tengan hambre de ayunar, tengan hambre de ayunar. Yo encuentro que eso va a ser potente. Es como si dijéramos, chiquillos, vamos a ayunar, y el infierno empieza a arremecerse, empieza a haber terremotos en el infierno, porque obviamente ellos nos quieren ver derrotados, pero en Cristo somos más que vencedores. Así que a vivir una vida del Espíritu en ayuno los va a capacitar, les va a dar hambre, armas, como les decía, una bazooka en contra de todas las tinieblas que han venido a destruirlo, y empodérese de eso. ¿Sabes qué? Yo no quiero que venga más a hacer tal cosa conmigo, yo necesito empoderarme. No importa la edad que tengamos, no importa si somos muy pequeños o si somos adultos, da lo mismo quiénes somos. Todos necesitamos de la misma manera a Cristo. Él es el centro en nosotros. Todos necesitamos de la misma forma a Cristo. Así que, amor. Sí, y bueno, le damos este tipo de consejos. Sabemos que en la palabra hay muchos ejemplos de ayunos, pero le hablamos de esta forma porque no podemos limitar al Señor, porque Él siempre está haciendo cosas nuevas, formas nuevas. Entonces, este ayuno también no queríamos presentarle como algo estructurado de, mira, esto es y quédate en eso, porque creemos que Dios es más que eso. Creo que Dios, su multiforme gracia de Dios, nos va a impactar a cada uno de la medida que Él quiera, como Él quiera. Y la idea de este ayuno es que Él sea nuestro compañero, o sea, que Él sea nuestro guía. Así que el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, es el único. Así que eso. Sí. Ya, Giovanna, pero en privado tendría que lo que ser... pasa es que me tendrías que hablar a mi WhatsApp, porque David van a ocupar el Zoom a las 21:30, y este es el único Zoom que tenemos premium, entonces lo van a ocupar luego a la siguiente reunión. Sí. Así que te voy a enviar mi número y ahí me escribes, y ahí hablamos por teléfono. Ya, Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Impartimos todo lo que tú nos has dado por gracia, Señor, para que ellos puedan experimentar una vida de ayuno en un mayor nivel, Señor. Sí, Señor. Un mayor nivel de crecimiento, de profundidad, de anchura, de longitud, Señor, en sus vidas espirituales, en sus vidas naturales, Señor. Que ellos sean impulsados por el Espíritu Santo a ir a algo mayor. Espíritu Santo, yo te pido que tú coloques, Señor, en su corazón un deseo insaciable por conocerte, Señor. Sí, Señor. Un deseo insaciable para que ellos puedan caminar en el propósito, en el llamado que tú tienes por cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, ven y coloca en ellos esta perla preciosa que es el ayuno, Señor. Que puedan vivir una vida en ayuno, que puedan vivir una vida en comunión contigo, Espíritu Santo, donde ellos se alimenten de tus palabras, de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños, Señor. Espíritu Santo, despierta en ellos este clamor de vivir una vida de ayuno, en una vida de santidad, en una vida, Señor, de amor y de devoción hacia ti, Señor, de que tú seas el mejor alimento que podamos comer, de que tú seas el mayor placer que podamos sentir, que tú seas el mayor amor que podamos tener en esta vida, Señor. Espíritu Santo, impulsa la vida de cada uno de mis hermanos a vivir una vida en ayuno. Espíritu Santo, quita toda culpa, Señor, cuando ellos tengan que ayunar. Quizás se frustren, Señor, porque no pueden, pero Espíritu Santo, quita toda culpabilidad en sus corazones e introdúcelos, Señor, a esa vida nueva, a esa vida del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús impartimos todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que empiece a traer libertad a sus vidas,
Sí, libertad Señor. sus Y mentes, riba libertad sus corazones, libertad en sus finanzas, Sí, libertad Dios. en sus Uriba familias, que sheya sus familias se vean impregnados por la gloria de Dios, que Sí, su familia Señor. venga, Señor, un tiempo de unificación donde los Amén. hijos vuelven Sí, a los Señor. padres y los padres vuelven a Uriba los hijos. sheya Espíritu carrabaso Santo, llena sus toronomoseya vidas, capacítalos. carrabashetaramaso. Espíritu Santo, visítalos, Llévanos dale más sueños, dale profundo. visiones, Amén. dale Llévanos encuentros más profundo. sobrenaturales donde ellos te puedan Llévanos más conocer como profundo, verdaderamente tú eres, Señor. Amén. Sí, Espíritu Señor. Santo, coloca un hambre Y por la oración, carrabasheya por el ranomaso. ayuno, Sí, por la Señor. lectura de tu palabra. Espíritu Santo, Urribasheya manifiéstate ahora en carrabataramaso, estas vidas, Señor. sherrima En el nombre de Jesús, satarabaso. que esta noche Sí, no se Señor. acuesten de la misma forma, Amén. sino Y que hay un anhelo y una pasión desbordante, una pasión desbordante en el corazón de ellos, Señor. Amén. Sí, Los Dios. bendecimos, Sí, Señor, y Jesús. anhelamos que vayan más allá y más profundo a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús le impartimos Amén. vida, Sí, vida del Dios. Espíritu Santo, vida del Espíritu Santo, vida del Espíritu Santo, vida del Espíritu Santo, vida del Espíritu Santo. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, sí, Señor, y quita toda ansiedad en sus mentes, Señor, toda ansiedad que pueda estar atacándolos mentalmente, Señor. En el nombre de Jesús, ven a quitar toda ansiedad de sus corazones, de sus mentes, Señor, todo lo que los hace sentir inseguros, Señor, y no seguros en ti, Señor. Venga ahora tu presencia a traer una liberación, a traer paz, Señor, paz abundante, paz abundante, paz abundante sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y trae, Señor, la revelación de quién tú eres a sus habitaciones, Señor, a sus casas, Señor, en los lugares donde ellos buscan, Señor, tu presencia, trae una revelación de quién tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo veo sobre Rosani, veo como una vestidura de realeza, Rosani, quizás te lo han dicho mucho tiempo, pero el Señor me habla de que Él trae dignidad a tu corazón, una vestidura de realeza, Rosani, porque eres una intercesora desde la intimidad. Tu trabajo va a ser prosperado y va a ser bendecido a causa de la humildad de tu corazón. El Señor te unge con ropas de realeza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la paz sobrenatural, la paz sobrenatural sobre tus pensamientos, sobre las peticiones de tu corazón. Veo que hay una petición que le aflige su corazón, pero el Padre ya la escuchó, ya fueron oídas desde los cielos la petición de tu corazón y todo lo que habías pedido para ti, tu familia, en el nombre de Jesús va a ser traído a la vida de Cristo. Vas a traer un despertar a tu casa, un despertar a tu finanza. En el nombre de Jesús recibe la fuerza del Espíritu Santo. Rosani, en el nombre de Jesús te bendecimos, bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendecimos su vida, sea prosperada y avance, avance, avance a pasos agigantados. A veces siente que no está avanzando en Dios, a veces se pregunta, Señor, ¿por qué no he tenido un crecimiento mayor? Pero es porque el Señor está estirando el elástico como una flecha. Rosani, yo veo cómo Él está estirando el elástico y le está dando impulso a esa flecha para lanzarte muy lejos a lo que el Señor ha preparado para ti. En el nombre de Jesús, esto es solo un ciclo, es solo un tiempo que se va a romper y se va a cortar. En el nombre de Jesús desatamos tu presencia sobre su hogar, Señor, en el nombre de Jesús, y ahora recibe paz, paz para dormir como nunca antes. En el nombre de Jesús va a descansar. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos a cada uno, Señor, de los hermanos, bendecimos, Señor, sus corazones y bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Jesús.